días. Quiero en realidad retomar un tema que alguna vez hace un tiempo ya se los había presentado cuando partimos con la experiencia inicial. También lo presentamos en un CEPE hace unos años atrás. Y básicamente es la experiencia que hemos tenido desde el punto de vista del laringólogo en trabajar o tratar a personas que nos consultan, personas trans, por modificaciones de la voz. La voz es una herramienta de comunicación, pero principalmente también nos define como personas. Y muchas veces en nuestra primera carta de presentación frente a otras personas y nuestra manera de sociabilizar habitualmente más común. Este es un dibujo que a mí me parece muy bonito, muy brillante, que es de la Connie, la hija del doctor Cortés. Que un poco representa que todas estas ideas que nosotros tenemos y conceptos que tenemos en la cabeza muchas veces las planteamos a los demás de una manera, y esa manera es a través de la voz. Por lo tanto, nuestra voz primordialmente, de alguna manera, forma parte de nuestra identidad. Y siempre cuando hacemos una charla sobre voz, uno dice, bueno, la voz fonoaudiológicamente tiene que tener un timbre agradable, un tono adecuado, un volumen apropiado y una flexibilidad correcta. Pero en realidad el problema muchas veces recae en quién marca el límite de lo normal y lo anormal. El paciente, que es nuevamente en este caso una persona que nos consulta porque su voz no lo identifica, el entorno social, o el médico, nosotros. En este caso, en el caso particular de las personas trans, probablemente la mayor relevancia la va a tener la impresión que el paciente, que la persona trans tiene sobre su propia voz. Y acá es donde aparecen algunos problemas, porque si bien es cierto que hemos evolucionado bastante en relación a lo que es el entendimiento de la complejidad de la identidad sexual y de la identidad de género de las personas, todavía, y yo me reconozco así, vemos el mundo de una manera bastante binaria, ¿no es cierto? Niño, niña, hombre, mujer, los hombres se casan con las mujeres y tienen hijitos e hijitas. Pero en realidad cuando uno ingresa a esta realidad que es una realidad concreta finalmente, que está ahí presente, nos damos cuenta de que la identidad de género es mucho más que hombre y mujer. Hay una serie de otras definiciones o de otras percepciones de las personas que están finalmente desarrollándose todavía incluso para hacer una mejor evaluación de qué es cada persona y qué se considera finalmente. Y acá es un pequeño monito en que habla de, bueno, lo binario, que es lo que más nosotros entendemos, y bueno, lo no binario, en lo cual no me voy a meter porque de hecho es bastante complejo incluso entenderlo. Pero claro, en lo binario, cuando uno sigue pensando en hombre-mujer, hablamos de hombres trans, mujer trans, quiere decir que es una persona, en el caso por ejemplo de una mujer trans, que nace como hombre, pero que finalmente se siente identificada con el género femenino. En los casos no binarios hay una serie de otros conceptos donde incluso puede haber, por ejemplo, el bigénero o el género fluido, que es decir, una persona que se mueve entre ambos géneros, femenino y masculino, o incluso una persona que se considera agénero, es decir, que no se identifica con ninguna de los dos géneros que existen. Y básicamente por un tema conceptual hay que hacer una diferencia entre lo que es transgénero y transexual. Un transgénero, la persona transgénero es una persona que se identifica con un género diferente al que nació, pero que a diferencia de la persona transexual, no busca o no quiere adquirir características físicas de esa persona con la cual o ese género con el cual se siente identificado. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de cirugía del paciente trans, en realidad hablamos de paciente transexual propiamente tal, pero consuetudinariamente uno le llama trans. Ahora, normalmente cuando hablamos de modificaciones de la voz, obviamente hablamos de la persona trans de masculino a femenino. ¿Por qué? Porque en la transformación de femenino o de la evolución de femenino a masculino, habitualmente en la utilización de hormonas sexuales masculinas, testosterona, produce desde ya
cambios anatómicos en las cuerdas vocales, principalmente engrosamiento del músculo tiroaritenoideo y del epitelio de la cuerda vocal, que modifican la voz femenina hacia una voz de tono más grave. No así, eso no ocurre con las personas trans que son de evolución de masculino a femenino, donde muchas obviamente siguen teniendo una voz de tono grave porque no hay modificaciones relevantes a nivel laringio con las terapias hormonales, ni la cirugía de reasignación genital, ni ningún otro tipo de procedimiento que se les hace. La modificación de la voz de las personas trans, masculino y femenino, forma parte del proceso de reasignación de género, y en la experiencia nuestra al menos, suelen consultar en las etapas avanzadas de esa evolución. Por lo tanto, para nosotros en general no es tanto problema, entre comillas, el hecho de que haya que mandar a psicólogo o haya que intentar hacer una evaluación más integral, porque habitualmente eso ya está, ya vienen así. Y interesantemente, esta consulta suelen hacer como inquietud propia de las personas trans. En general no suelen ser derivadas por los centros de evaluación de personas trans, sino que más bien nace como una inquietud de ellas mismas. ¿Ah? Y el otro concepto que es bien importante para partir a conversar es que desde el punto de vista nuestro, quirúrgico, efectivamente como laringólogo, es un cambio todo o nada. Y ahí es donde es importante insistir, porque así como yo les mostraba esos paragüitas, ¿no es cierto?, donde se ven todas estas formas de vivir la identidad de género, así hay personas que, por ejemplo, pudieran querer hablar a veces como hombre y a veces como mujer, a veces tener un tono más grave relacionado con el género masculino y otras veces un tono más agudo relacionado con el género femenino, pero en estas cirugías eso no es factible, ¿eh? Es un cambio de todo o de nada. Y vamos solamente para mencionar algunas de las cirugías que existen para hacer este tipo de modificaciones de la voz. Para eso vamos a tener que entender cómo se modifica la frecuencia fundamental. Y ahí, bueno, hay una imagen, ¿no es cierto?, de una ecuación que a muchos todavía probablemente puede darles inquietud o incomodidad tratar de entender, pero en el fondo ustedes deben recordar que lo que está arriba de la proporción es directamente proporcional, es decir, si uno aumenta, el otro aumenta, y lo que está abajo es indirectamente proporcional, es decir, si esa variable aumenta, la otra del otro lado del igual disminuye. Por lo tanto, si nosotros queremos subir la frecuencia fundamental, podemos hacer básicamente tres cosas. Disminuir la longitud de la cuerda vibrátil, incrementar la tensión de las cuerdas vocales o disminuir la masa de la cuerda vocal. Esas son las tres cosas físicamente posibles que uno tiene como opciones para modificar y elevar la frecuencia fundamental. Y ahí aparecen entonces este tipo de procedimientos que básicamente yo les voy a contar cuatro brevemente. La tiroplastía tipo 4, que trabaja principalmente sobre la tensión, sobre el variable tensión. La laringoplastía de feminización, que es actualmente lo que más estamos haciendo, que trabaja sobre el acortamiento de la longitud de la cuerda vibrátil. La reducción del músculo de la cuerda vocal, que trabaja obviamente sobre la masa, y que habitualmente es un procedimiento que va complementario a otras cirugías porque su cambio específico de modificación de la frecuencia fundamental no es tan marcado. Y una cuarta opción, que en realidad está descrita, pero todavía no se hace mucho, y después les voy a explicar por qué, que es la reducción del cartílago tiroides y de la cuerda vocal a través de un procedimiento abierto, con lo cual, eso sí, se modifican dos variables, que son la tensión y el acortamiento, y por lo tanto, obviamente, es una de las técnicas que podría modificar de manera más robusta y más evidente la frecuencia fundamental de la voz. Entonces, brevemente, una evaluación de lo que es la tiroplastía tipo 4. Habitualmente es un procedimiento abierto que uno acompaña, no siempre, depende de la anatomía de cada persona y de los requerimientos de cada persona. Lo puede acompañar de una tiroplastía quirúrgica o tiroplastía de feminización, que en realidad le llaman los cirujanos plásticos, pero que básicamente es cortar la escotadura tiroidea para que no aparezca la manzana de Adán en el cuello. Es un procedimiento bastante fácil, con algunos bemoles, sí, que se los voy a comentar más adelante, y que se hace habitualmente con una sierra oscilante.
La tiroplastía tipo 4 consiste en hacer el símil de la actividad del músculo cricotiroideo, que tensa la cuerda vocal, a través de la reducción del espacio que hay entre el cricoides y el tiroides, con unas suturas no reabsorbibles. Ahí se está grabando. Estas suturas generan ese efecto que nosotros podemos ver ahí en el video. Ok, vale nomás. Y es un procedimiento, el primero que Ahí se está nosotros grabando. realizamos, es un procedimiento que, como decíamos, bueno, van las suturas acá y evidentemente, como es una sutura, puede en el tiempo ir perdiendo un poco de tensión. Fue el primer procedimiento que nosotros desarrollamos, tiene la ventaja, entre comillas, que uno puede a través del mismo acceso hacer una resección de la, como veíamos, de la escotadura tiroidea, y eventualmente, como son suturas, es teóricamente reversible si la paciente no quedara conforme. Puede cambiar hasta 2 semitonos en el tono de la frecuencia fundamental, pero obviamente requiere esta incisión cervical, tiene un tiempo de cicatrización relativamente prolongado, y sus resultados a largo plazo, insisto, al ser una sutura que puede ir perdiendo tensión, pueden ser inconsistentes. La segunda opción, que era reducir la masa de la cuerda vocal, es un procedimiento, como decíamos, complementario. Se puede hacer con láser, como se puede ver acá. Básicamente es quemar el músculo tiroaritenoideo, después idealmente suturar para que no quede una zona cruenta que pueda generar mucha fibrosis. Y nosotros lo hacemos con una punta de tungsteno y radiofrecuencia, y ustedes pueden ver cómo se introduce y se quema. Se quema bien lateral, obviamente, para no afectar el borde libre de la cuerda vocal, de manera de transformar músculo en cicatriz. Las ventajas es que es una técnica completamente endoscópica y complementaria a cualquier otra técnica, pero tiene una recuperación muy prolongada. Piensen ustedes que es una quemadura sobre el músculo. Tiene obviamente, como es complementaria, solamente una elevación menor de la frecuencia fundamental, y tiene un potencial riesgo de disfonía postquirúrgica por la cicatriz que esto genera. La tercera, que es la más frecuente que actualmente hacemos, que es la denominada laringoplastía de feminización, aunque en realidad incluso ese término podría ser teóricamente un poco estigmatizante, porque en realidad lo que uno podría decir debería ser una laringoplastía de aumento de la frecuencia fundamental o algo parecido, para no atribuir solamente al género el que sea una voz más aguda. Consiste en hacer una sinequia en la porción anterior de la cuerda vocal de mayor o menor tamaño. Para eso uno hace una resección del epitelio de la comisura anterior y se colocan suturas, ¿no? Pasando de una cuerda obviamente vibrante más larga a una cuerda que solamente vibra en esta porción, porque obviamente esta porción ya no vibra. Esa es la imagen intraoperatoria, y ustedes pueden ver que se hizo además una reducción de la masa del músculo, y ahí se ve cómo el epitelio está decorticado para posteriormente suturarlo. Ese es el pre y ese es el post, inmediato. La gran ventaja de esta cirugía es que además de hacerse endoscópicamente y sin incisión, es la que tiene mayores estudios a nivel, mayores resultados, más tiempo de usarse, y es una cirugía bastante sencilla en general. La desventaja también es lo mismo, puede producir potencialmente disfonía, y como decíamos es absolutamente irreversible. Uno podría hacer ciertos intentos de reparar esa sinequia si uno quisiera volver a la voz previa, pero jamás va a quedar de la misma forma, y por lo tanto eso es muy importante advertirle a las personas que nos consultan por este tipo de procedimiento. Quiero mostrarles el postoperatorio inmediato, por si alguna vez les toca, no se asusten, se ve muy fea la laringe, porque obviamente, sobre todo por la cauterización del músculo, hay mucha fibrina. Y de hecho la voz inicialmente hay que advertirle a las personas que se operan que va a quedar muy mala, muy disfónica inicialmente, y eso se demora varios meses en recuperarse. Y ustedes pueden ver harta fibrina, ¿no es cierto? Harto edema, y el resultado final es, como mostrábamos, una adherencia en la porción anterior que reduce la masa vibrante, o mejor dicho, el epitelio vibrante de la laringe. Este es un ejemplo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo.
martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Esta paciente, además cantante, tenía una capacidad acústica de propiocepción de su propia voz también muy buena, y eso fue muy útil porque acá el tratamiento fonoaudiológico posterior a la cirugía también es clave. Sí es importante, ese es obviamente el caso que uno queda más bonito para las charlas, para mostrarlo, pero también quiero mostrarles, bueno, el postoperatorio inmediato para que si alguna vez ven a una de estas pacientes no se asusten, la voz se escucha horrible. Eso es a 2 semanas del procedimiento. Cuando la voz funciona acá, pero a veces se me cae como acá, no sé, como que se me opaca. Ahora está muy limpia. ¿Ah? Y este es una paciente que, si bien quedó conforme, nosotros le hicimos un VHI, está bastante conforme con su voz, pero refiere que tiene una voz un poquito soplada. Yo creo que esto es el efecto, creo, de la reducción de la masa, de esta miomectomía que hacemos, y que me parece que cuando somos muy agresivos a ese nivel, genera un hiato posterior que determina una voz un poquitito más soplada que lo que uno quisiera conseguir. Estamos pensando si seguimos complementando las dos Cuando la voz... cirugías. Solamente un trabajo para que vean que, por ejemplo, este es un estudio con 362 personas, o sea, muy grande, de las cuales obviamente no todos eran transexuales, también había otro tipo de razones por las cuales uno puede querer feminizar la voz, por ejemplo, el tratamiento con andrógenos o en pseudohermafroditismo, pero 313 pacientes, igual son muchas personas trans. Y mostraban una reducción más o menos promedio de, o sea, un aumento del 144 Hz, que es una voz claramente masculina, a 207, que es una voz que suena en el espectro de lo femenino. La última, solamente para contarles que existe, es una combinación de dos cosas, que es básicamente resecar un cordón central del cartílago tiroides de más o menos 8 milímetros de ancho y acompañar eso de una resección del primer tercio anterior de las cuerdas vocales. O sea, ya no es una sinequia, sino que se reseca. En estricto rigor, y ahí se va a entender mucho más fácil, es hacer una laringectomía parcial, ¿ah? Solamente que anterior. Es decir, se hace una incisión en el cuello, se reseca el cartílago, en la porción anterior del cartílago tiroides de 8 milímetros, se avanza hacia la región de la comisura anterior por endolaringe y se reseca ese segmento de comisura y de tercio anterior de cuerdas vocales, volviendo a suturar la comisura anterior y volviendo nuevamente después a suturar los cartílagos del tiroides. Evidentemente esta es una cirugía muy agresiva. Hay solamente series pequeñas de casos que demuestran buenos resultados. Obviamente va a obtener un efecto sobre la frecuencia fundamental muy marcado, pero hay un alto riesgo de sobrecorrección e incluso también en el postoperatorio inmediato de obstrucción de vía aérea. Por lo tanto, no es algo que nosotros en general, por lo menos en nuestra unidad, probablemente vamos a querer implementar. Finalmente, hablar solamente de las cosas no tan buenas, las complicaciones, bueno, obvias, cicatriz, hematoma, infección. En el caso de la laringoplastía de feminización o de sinequia anterior, la verdad es que esa cirugía no tiene riesgo de obstrucción de vía aérea porque la laringe posterior es la que uno tiene para respirar, y ahí sí pequeños cambios, como hemos visto en los pacientes COVID, de la región posterior pueden generar obstrucción, pero a nivel anterior eso no ocurre. Y lo más importante que hay que decirles es que la voz puede quedar más aguda, pero eventualmente puede haber un trastorno en la flexibilidad de la voz, es decir, que quede una voz más bien aguda, pero monocorde, monotonal. La otra complicación interesante, y esto también es para, no sé si, por ejemplo, nuestros colegas de plástica facial tienen interés o experiencia, es cuando algún especialista no laringólogo, digamos, hace este tipo de cirugías para resecar la porción anterior del cartílago tiroides. Hay que recordar, nosotros lo sabemos bien, pero no siempre los cirujanos plásticos, de que la comisura anterior está inmediatamente detrás de eso, y por lo tanto esta es una paciente, por ejemplo, que nos consultó porque le habían hecho una laringoplastía del cartílago tiroides para feminizar su cuello, y vino pasaron a llevar la inserción de la comisura anterior, y por lo tanto determina esto como espacio que ustedes ven ahí en la porción anterior y que deja un hiato anterior, que es un hiato igual raro en general para una formación. Otra vez.
Cuando se le pide un agudo, ese soy yo, ¿eh? Cuando se le pide un agudo al paciente, trata de hacer, descansa. Y... De grave a agudo. de grave a agudo. No Eh, puede, se quiebra. De nuevo. Y... No, Eso es lo que antes, o sea, eso es lo que ahora no La puede. paciente Otra no vez. puede. Y... Así que hay que tener ojo con esas plastías de feminización también. Como revisión sistemática, y es como obvio, esta es una revisión antigua, pero no encontré nuevas, la verdad es que no hay evidencias de que una técnica sea superior a la otra, pero evidentemente nosotros nos hemos ido quedando con la cirugía que nos parece, entre comillas, más conservadora y con menos riesgos, porque estas son personas donde son personas sanas, de hecho, no tienen un problema en la voz, entonces uno no quisiera tener ningún riesgo, ojalá riesgo cero. Como comentarios finales, la voz es un elemento muy importante en la calidad de vida, pero esto es súper importante y lo hemos ido viendo con el tiempo. De algunas personas trans, hay personas trans a las que la voz no les importa absolutamente nada, hay otras a las que les gusta a veces hablar en forma de tono grave y otras de tono agudo, ese no sería un buen candidato para una laringoplastía de feminización. Pero sí es importante porque para algunas de estas personas la voz es una parte fundamental en su cambio de identidad. La cirugía debería ser el paso final del proceso debido a que algunas técnicas son irreversibles, por lo tanto tiene que ser una persona que ya ha pasado por toda la evaluación psicológica, ginecológica o quirúrgica, urológica, digamos, y en ese caso nos pasa así habitualmente, así que no es problema. Es una cirugía con efectos altamente reconfortantes. Nosotros llevamos 7 u 8 pacientes operados en este tiempo y en realidad hemos tenido muy buen feedback con nuestros pacientes. Y la indicación de cirugía de feminización de la voz se debe discutir en conjunto con un equipo de manejo integral y también, como obviamente, debe ser con la persona trans para ver realmente cuál es su intención de operarse o qué quiere conseguir con su voz. Y esto siempre lo muestro, es un WhatsApp que me manda una paciente, me dice: hola doctor, espero que se encuentre bien, le escribo para contarle que he estado muy bien. La cirugía de la voz me sirvió para tomar seguridad y mejorar mi autoestima. Estoy muy agradecida con usted y la vida. Me dice, insisto, tomar seguridad y mejorar mi autoestima. En ningún momento me dice, me sirve para hacer un la de 600 y tantos o tener una voz de tono de frecuencia tanto, porque probablemente eso no es lo importante. Lo importante es que esa voz con la que ella termina después del procedimiento es una voz que la identifica como persona. Y eso va más allá de la frecuencia fundamental que tiene la voz o cómo suena, sino de cómo ella se siente. Eso es. Gracias. Gracias, Cristian.